Pechuela, un hombre que había pasado muy poco tiempo de su vida en Cuba y era uno de los militares más reconocidos. Incluso en ese momento solamente había 2 héroes de la República, él era uno de ellos, el otro era el general Colomé Ibarra. Bueno, lo detienen a él, detienen a mi suegro, detienen a su hermano también y un grupo grande de oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. En el diario aparece una primera información, el diario Granma, el único diario que hay en Cuba, porque no existe una prensa independiente, ni solamente existe un solo periódico que es la Voz del Partido Comunista. Allí se informa que por altas acusaciones de corrupción han detenido a estos oficiales. Para nuestra sorpresa, cuando comienza el juicio, aparece la acusación de que están acusados bajo cargos de narcotráfico. Y lo que sí no coincidía ahí era el general Ochoa y Patricio de la Guardia. Si existieron esas operaciones de narcotráfico, porque nunca durante el proceso hubo muestras materiales de que eso hubiera sucedido. Pero si eso hubiera existido, era parte del trabajo que hacía justamente el departamento MC, que era el departamento que dirigía Tony de la Guardia. Pero Ochoa y Patricio de la Guardia ahí no tenían absolutamente nada que ver. Yo creo que el verdadero argumento fue que Ochoa había comenzado, y eso me consta, a conversar con distintos sectores de las Fuerzas Armadas y con compañeros de armas, con críticas muy fuertes a Fidel Castro y a su hermano Raúl. Yo no puedo afirmar, e incluso lo dudo bastante, que haya habido una conspiración. Pero yo creo que Fidel Castro se adelantó y se dio cuenta que por lo menos ahí se podía generar una corriente de opinión dentro de las Fuerzas Armadas y de uno de sus generales más prestigiosos. Ahora, dígame una cosa, Jorge. ¿Usted cambió de perspectiva en algún momento? Totalmente, pero justamente todo esto que yo le estoy contando se produce en un mes. Ellos son arrestados un 13 de junio y el 13 de julio son fusilados. Todo eso con un proceso que era una gran mascarada, todo una mentira absoluta, donde los acusados estaban obligados a reconocer todo. ¿Por qué? Porque eso ponía también en riesgo a sus propias familias y todos los acusados... El famoso proceso de Moscú. Eran ¿no? Una copia clarísima a fines del siglo XX. En que el propio acusado le daba razón al acusador. Exactamente. Jorge, le puedo hacer una pregunta que tiene mucho que ver con el presente. Como dice Mariano, uno no vivió la década del 70, salvo por nuestros padres. Yo nací en el 71. El gobierno actual recupera ciertos valores setentistas, sus valores. El presidente Néstor Kirchner dijo: no vine a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Hay funcionarios, miembros del gobierno que fueron importantes figuras en la Argentina de los 70, en Montoneros. ¿Usted cree que en tiempos de paz y democracia esa generación está realizando los ideales setentistas de aquel tiempo? No, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Quiero aclarar algo, no se trata de venir a atacar a esa parte de la generación a la que yo a la que yo también pertenecí. Nuestras intenciones era la de una sociedad más igualitaria, finalmente, pero lo que sí se planteaba, y era clarísimo, nosotros no hablábamos de democracia. Nosotros hablábamos de dictadura del proletariado. La única libertad que nosotros considerábamos era la dictadura del proletariado, es decir, un partido único como el que hay en Cuba. Eso era nuestro planteamiento. Incluso a la democracia le poníamos siempre adjetivos. Tenía que ser popular, tenía que ser... porque la otra era una democracia burguesa. Cuando digo esto no es que fuéramos malos, no, pensábamos que eso era lo mejor, claro. Pero resulta que el programa de sociedad que estábamos presentando, después se vio a fines de los años 80, y lo estamos viendo todavía en Cuba, lamentablemente, el modelo de sociedad que estábamos proponiendo era un desastre. Claro, yo lo que veía en Cuba, yo también he estado ahí alguna vez, lo terrible, ¿sabe qué es en la historia? Cuando las utopías se cumplen. Pues si Platón hubiera podido hacer la república que quería, hubiera sido un horror. Pero lo que pasa es que sus utopías nunca se pudieron cumplir. Pero en el caso de Castro, la pudieron cumplir. Hicieron el Estado que querían hacer. Sí, no, yo incluso, y eso me trajo muchas críticas en determinado momento, escribí un artículo donde contaba un poco esto de los años 70, que por suerte no ganamos. Eso, tremendo. Lo vi en su libro. Por suerte perdimos.
Por suerte perdimos, porque yo creo que hubiera sido un desastre generalizado. Otra de las tortuosas relaciones de aquel tiempo, sobre lo que se ha escrito bastante, eran las relaciones de Fidel Castro, de los hermanos Castro, con la dictadura militar argentina ya instaurada en 1976. Usted, por lo que acaba de relatar sucintamente, de haber conocido a los actores, a los personajes y a esas relaciones. No, yo esas relaciones no las conocí. Sí recuerdo cuando, por ejemplo, se hacían esfuerzos en Ginebra para condenar a la dictadura militar argentina por la violación de los derechos humanos, que los cubanos siempre se abstenían o votaban a favor de Argentina. Había una buena, y cuando les pedimos, había una buena relación, les pedimos explicaciones al tuvo buenas cubano. relaciones el gobierno militar argentino, por lo pronto con la Unión Soviética. Excelente relación, excelente. ¿Se acuerda del trigo? Bueno. Ahora, mañana usted va a estar en la mesa redonda a las 19:30, ¿no? Exacto. La Feria del Libro. Va a haber una mesa en que va a haber personas como usted o como Labraña, que combatieron de un lado, personas como los dos tenientes coroneles, Nani y Richter, que combatieron del otro, ¿no es cierto? Personas como Emilia Donda, que es hija de un desaparecido, y como la señora Silva Ibarzábal, que es al revés, hija de un secuestrado por el ERP. Es decir, que va a ser una mesa, yo diría, a ver si no me equivoco, porque no me quiero equivocar, va a ser una mesa de reconciliación. Yo diría que más que una mesa de reconciliación es de concordia, aprender a vivir de otra manera. Y además, como yo creo que hay que hacerlo, que tenemos que echar luz sobre esos años desastrosos que se vivieron en Argentina, responsabilidad de ese sector de la generación que tomó las armas para imponer sus ideas políticas y de una represión ilegal que se dio, pero creo que la única manera de poder resolver ese problema de la historia es que los actores por una vez comencemos a hablar con respeto. Claro. Y que cada uno cuente la parte de lo que piensa que Jorge, es su verdad. ¿Sabe por qué soy optimista yo respecto de eso? Porque la reconciliación verdadera proviene de los que en verdad pelearon. Había mucha gente, como si usted puede decir que yo estuve, no estuve, los que realmente pelean, como pasó en la Guerra de Malvinas, los que realmente pelearon se reconcilian. Porque de alguna manera han compartido una experiencia en trincheras opuestas, pero han peleado, es decir, han dado y quizá quitado vidas en nombre de convicciones, ¿no? Ahora, pero están después los de al lado, los que dicen que estuvieron, los que hubieran estado, esos no se reconcilian porque no tienen nada que reconciliar, no hay ningún sentimiento profundo que haya que revisar, ¿no? No, incluso lamentablemente, por un lado yo separo las cosas, creo que hay dolores, hay heridas que todavía están abiertas y es lógico que los que se consideran víctimas o son efectivamente víctimas reclamen, incluso a veces reclamen justicia o incluso a veces puedan caer hasta en sentimientos de venganza. Yo le digo la verdad, cuando yo me fui de Cuba los 2 primeros años, si yo hubiera podido matar a Fidel Castro lo hubiera hecho. En este momento yo creo que lo mejor que puede pasar para Cuba, por ejemplo, es que por fin se ponga a hablar esa oposición que está dentro de Cuba con los militares cubanos y ese problema se resuelva. E incluso si mañana en Cuba hay gente que va a reclamar venganza por estos 52 años de sufrimiento del pueblo cubano, o de una parte del pueblo cubano, para no generalizar, yo estaría sentado en las mesas que dicen, no, aquí lo que hay que conversar y reconciliarse. Porque además creo que esa es la solución. Pero ¿sabe lo que pasa, Jorge? La verdadera conversión, por ejemplo, San Pablo, para hablar de un caso de la historia cristiana, San Pablo, que perseguía a los cristianos, cuando se convirtió, no pasó a perseguir a los perseguidores, sino que fue perseguido. Es decir, la verdadera conversión es dejar de perseguir, ¿no? No, además lo que está pasando, este uso y abuso de la memoria, que cuando digo uso y abuso porque veo que se repite cada vez más, además es la memoria de un solo sector o de una sola parte. Ese uso y abuso está sirviendo para tapar problemas urgentes que tiene la sociedad argentina y que existen. Son excusas en el fondo. Son excusas para tapar eso. Entonces yo creo que en este momento lo que hay que hacer es aclarar qué pasó, que cada uno cuente su parte. A mí, por ejemplo, hace muy poco salió un libro donde entrevistan a Videla. Uno puede tener la opinión que quiera en relación a eso, pero por primera vez Videla dice la verdad. Matamos, había un plan para matar a tanta gente. Es terrible. Terrible. Como también es terrible
el secuestro extorsivo que hacía la guerrilla, pero permítame. Entonces, cuando Videla dice eso, yo veo que empiezan a aparecer críticas en la televisión. ¿Cómo lo dejan hablar? Este tipo no tiene que hablar. Pero ¿quién va a hablar entonces? Bueno, es lo que el ejemplo para nosotros es lo que hizo Mandela en Sudáfrica. ¿Se acuerda? La Comisión de Verdad y Reconciliación. Todos decían lo que habían hecho y se perdonaban. Está bien, pero yo en ese punto, porque aquí estuvo sentado Ceferino Reato, creo que Videla es el contraejemplo de la mesa de mañana de ustedes. ¿Por qué? Porque Videla también dice una verdad parcial y todavía, sin arrepentimiento alguno manifiesto, porque lo revela el propio autor, no dice toda la verdad y no dice dónde están los desaparecidos. Videla comienza a hablar. Yo no estoy justificando a Videla en lo más mínimo. Por favor, es un comienzo. No es mi rol. Es un comienzo. Pero es un comienzo. No, y como dice usted, ha tenido la libertad de hablar y hay un libro que todo el mundo puede leer y ahí está lo que dijo. Arranquemos de allí, que la guerrilla empieza a contar también su verdad. Cuando nosotros escuchamos hoy en día, no, esa juventud maravillosa que peleó por la democracia, estamos mintiendo. Y lo que estuvimos ahí sabemos que es mentira. A propósito de eso, ¿qué opinión tiene usted sobre un retrato del Che Guevara en la Casa Rosada? Un retrato del Che Guevara en la Casa Rosada, hoy. ¿Qué significa eso? ¿Qué, con las experiencias de Cuba, con ser el hijo de Jorge Macetti, con haberse criado en Cuba, con la figura del Che como un emblema? Hoy en la Casa Rosada Argentina, ¿qué le dice? A mí me parece muy sorprendente, porque primero el Che Guevara, si hubiera conocido a los que colgaron ese cuadro ahí, los hubiera despreciado de una manera... Es verdad, es verdad. El desprecio hubiera Porque uno sido el Che Guevara, absoluto. yo le digo una cosa, yo con el Che Guevara no puedo disentir más, pero le reconozco algo que para los argentinos es valioso, que es el coraje. El coraje, lo que dice Borges, no siempre el coraje es mejor. Yo lo que respeto a la gente de los 70, de su lado y del otro, que pusieron el pecho. Y ahora, lo que le pedimos a eso, y esperemos que mañana se vea en la mesa redonda, es que aparte del pecho, pongamos la reflexión, ¿no? La reflexión de gente que ya es madura, que ya es grande, que vivió, y que podamos transmitirle a las generaciones que vienen nuestros errores. Porque todos hemos cometido errores. Y yo diría que la manera en que se está tratando este tema de la generación de los 70, además no fue toda la generación, fuimos una parte bastante reducida de esa generación de los 70. El mensaje que le estamos dando a los más jóvenes. Porque si estamos diciendo, porque además, y lo he escuchado, no, ellos salían porque querían luchar por la igualdad, querían luchar... No, queríamos imponer nuestra verdad con las armas. Claro. Y entonces, porque con ese mensaje, cuando nosotros combatimos aquí en los años 70, había mucho menos miseria de la que hay ahora en Argentina. Es verdad. Entonces el mensaje que estamos dando a los muchachos jóvenes, en cuanto tengan frustraciones políticas, láncense a tomar los fierros. Y eso es peligrosísimo. Tomen la lógica del fusil. Exactamente, ¿no? Imponer las ideas por las armas. Y bueno, eso a mí me parece inaceptable. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y espero... la idea que tengo yo y que tenemos con Pablo es traerlos el domingo que viene a todos los que estén en la mesa. Así que tomen la próxima mesa de mañana como un preparativo de la mesa del próximo domingo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias.